El 19 de enero de 2012, una de las empresas más importantes del siglo XX presentó su solicitud de protección por bancarrota ante un tribunal federal en Nueva York. No fue una sorpresa para los analistas. No fue el resultado de una crisis financiera global, ni de un fraude contable, ni de una guerra de precios imposible de resistir. Fue el desenlace inevitable de una decisión tomada 37 años antes en un laboratorio de Rochester, Nueva York, cuando un ingeniero de 27 años llamado Steve Sasson presentó a sus superiores en Kodak el prototipo de la primera cámara digital de la historia. Los directivos la vieron funcionar, entendieron perfectamente lo que significaba y decidieron guardarla en un cajón para no amenazar el negocio de la película fotográfica que generaba miles de millones de dólares anuales. Esa decisión es hoy el caso de innovación suprimida más documentado, más analizado y más citado en la historia de los negocios modernos. En los próximos 16 minutos vas a descubrir no solo la caída de Kodak, sino el patrón completo de empresas que eligieron su propio final trágico al proteger su presente a costa de su futuro. Y vas a descubrir por qué ese patrón, lejos de ser un error evitable, es la trampa más difícil de esquivar para cualquier organización que alcanza el pico de su éxito. George Eastman fundó Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York, en 1888 con una visión que en esa época era genuinamente revolucionaria. La fotografía existía desde 1839, pero era una actividad reservada a profesionales con equipos voluminosos y conocimientos técnicos avanzados. Eastman quería democratizarla. Su primera cámara Kodak, lanzada ese mismo año de 1888, venía precargada con rollo para 100 fotografías y costaba $25. Cuando el usuario terminaba el rollo, enviaba la cámara completa a la fábrica de Eastman, que revelaba las fotografías, recargaba la cámara y la devolvía al cliente. El eslogan era tan simple como la visión: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Eastman entendió en 1888 algo que los economistas tardarían décadas en sistematizar. El dinero real no estaba en la cámara, estaba en el consumible, en el rollo de película que cada usuario necesitaba comprar repetidamente para cada fotografía que quisiera tomar. Esa arquitectura de negocio, vender el hardware a precio accesible para crear dependencia del consumible de margen alto, es el modelo que décadas después adoptarían Gillette con las maquinillas, las impresoras con los cartuchos y las videoconsolas con los videojuegos. Eastman lo inventó con el rollo fotográfico en el siglo XIX. La lección fundacional de Kodak es que identificar el consumible correcto, el elemento que el cliente necesita comprar repetidamente para que el producto principal funcione, es la decisión arquitectónica más importante de cualquier modelo de negocio. Para 1965, Kodak controlaba aproximadamente el 90% del mercado de película fotográfica en Estados Unidos y cerca del 85% del mercado de cámaras. Tenía 74,000 empleados en Rochester y operaba una cadena de producción integrada verticalmente que incluía la fabricación de los químicos necesarios para la película, el papel fotográfico, las cámaras y los equipos de revelado. Sus ingresos crecían de manera consistente año tras año. Era, en todos los sentidos medibles, una empresa en el pico absoluto de su poder. Y fue precisamente en ese momento de máximo poder cuando ocurrió la cosa más peligrosa que puede pasarle a una corporación exitosa. Sus directivos comenzaron a creer que el futuro sería una versión ampliada del presente. Sin embargo, en el piso 18 de las oficinas de investigación de Kodak en Rochester, un equipo de ingenieros estaba trabajando en algo que contradecía esa suposición con una claridad matemática que nadie quería ver. En diciembre de 1975, Steve Sasson, un ingeniero de 27 años, recién graduado del Instituto Politécnico Rensselaer, presentó a sus superiores una caja metálica del tamaño de una tostadora que capturaba imágenes en un sensor electrónico y las almacenaba en un casete de audio.
La resolución era de apenas 0.1 megapíxeles y la imagen tardaba 23 segundos en registrarse. Pero el principio era irreversible. Una cámara sin película. La reacción de los directivos fue documentada por el propio Sasson décadas después. Nos dijeron que era linda, pero que no se la comentáramos a nadie. Kodak clasificó la tecnología como secreto corporativo y no hizo nada con ella durante años. La decisión de suprimir la cámara digital no fue irresponsable en términos de la lógica financiera de corto plazo. En 1975, Kodak generaba el 70% de sus ingresos y el 80% de sus ganancias operativas de la venta de película fotográfica y químicos de revelado. Lanzar una cámara que eliminaba la necesidad de película era destruir voluntariamente su propio negocio principal. Los directivos de Kodak hicieron los mismos análisis que cualquier consultor estratégico haría y llegaron a la conclusión correcta para el marco temporal equivocado. En el corto plazo, la fotografía digital no podía competir con la calidad de la película. Las primeras cámaras digitales comerciales de los años 90 producían imágenes considerablemente inferiores a las de una cámara de rollo bien calibrada. La mayoría de los consumidores no estarían dispuestos a sacrificar calidad por comodidad. Esa evaluación era precisa en 1985, era imprecisa en 1995, era completamente irrelevante en 2005. El problema de Kodak no fue no ver la amenaza, fue no actuar sobre lo que veía porque actuar significaba destruir lo que funcionaba. Aquí viene la clave que distingue este caso de cualquier otro fracaso empresarial del siglo XX. Kodak no fue destruida por la ignorancia, fue destruida por el conocimiento que eligió no usar. Llegamos al contraste más instructivo de esta historia, y antes de continuar quiero hacer una pausa. Si este video te está demostrando que el mayor peligro para cualquier negocio en el pico de su éxito es su propio modelo de ingresos actual, dale like ahora. Ese gesto ayuda al algoritmo de YouTube a llevar este contenido a más emprendedores, creadores y estrategas que necesitan entender exactamente este patrón antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas empresas que cayeron crees que tenía más posibilidades de sobrevivir si hubiera tomado decisiones distintas? Te leo personalmente. Fujifilm es la empresa que destruye cualquier excusa de que Kodak no podía haber previsto ni evitado su destino. Fujifilm fue fundada en Japón en 1934 y durante décadas fue el competidor directo de Kodak en el mercado de película fotográfica. Cuando la revolución digital llegó, ambas empresas enfrentaron exactamente el mismo problema. Su negocio principal estaba siendo eliminado por una tecnología que ya existía y que era irreversible. Fujifilm tomó decisiones radicalmente distintas. En lugar de proteger la película, el director ejecutivo Shigetaka Komori lanzó en 2003 un proceso de transformación estratégica que la empresa llamó Segundo Fundador. Fujifilm analizó sistemáticamente cuáles de sus competencias técnicas desarrolladas para la producción de película fotográfica, la química de los polímeros, la nanotecnología de las capas delgadas, la óptica de precisión, podían aplicarse en mercados completamente diferentes. El resultado fue una diversificación que ningún analista externo habría predicho. Fujifilm entró en el mercado de cosméticos con una línea de productos anti-envejecimiento basada en su conocimiento de los antioxidantes necesarios para estabilizar la película fotográfica. Desarrolló equipos médicos de imagen diagnóstica. Creó materiales para pantallas de cristal líquido. Hoy, los ingresos por película fotográfica representan menos del 1% del total de Fujifilm. La empresa reporta ingresos anuales superiores a $20,000 millones y tiene una capitalización bursátil que ningún analista de los años 90 hubiera podido predecir. Kodak y Fujifilm enfrentaron el mismo problema en el mismo momento. Una murió. La otra se reinventó completamente. La diferencia no fue la información disponible,
fue la voluntad de actuar sobre esa información, aunque eso significara destruir lo que había funcionado durante décadas. Blockbuster es el segundo caso de este patrón que merece análisis detallado porque introduce una variable adicional: la oportunidad de escape que fue rechazada conscientemente. Blockbuster fue fundada en Dallas en 1985 por David Cook y se convirtió en la cadena de alquiler de videos más grande del mundo, con más de 9,000 tiendas en su punto máximo y 60,000 empleados en todo el planeta. En el año 2000, cuando Netflix era una empresa de menos de 3 años con un modelo de envío de DVDs por correo y apenas 300,000 suscriptores, el fundador de Netflix, Reed Hastings, voló a Dallas para reunirse con el director ejecutivo de Blockbuster y proponer una asociación. Hastings ofrecía vender Netflix a Blockbuster por $50 millones y convertirse en el brazo digital de la empresa más grande del sector. La oferta fue rechazada. Los directivos de Blockbuster consideraron que el negocio de Netflix era demasiado pequeño para ser relevante y que el modelo de envío por correo nunca competiría con la conveniencia de una tienda física en el barrio. Para el año 2010, Blockbuster presentaba su solicitud de bancarrota con una deuda de $1,000 millones. Netflix tenía en ese momento 20 millones de suscriptores y crecía a un ritmo que haría que su valoración superara los $100,000 millones en los años siguientes. La lección de Blockbuster es diferente a la de Kodak en un aspecto crucial. Kodak rechazó su propia innovación interna. Blockbuster rechazó la oportunidad de adquirir la innovación externa antes de que fuera demasiado cara. Ambos rechazos tuvieron el mismo resultado. Nokia es el caso que completa el patrón con la mayor velocidad de caída. En 2007, Nokia era la empresa de teléfonos móviles más grande del mundo, con una cuota de mercado del 40% en ventas globales de móviles y una valoración bursátil de $110,000 millones. Ese mismo año, Apple lanzó el iPhone. Nokia tenía equipos internos que llevaban años desarrollando prototipos de teléfonos con pantalla táctil y sistemas operativos avanzados. Los propios ingenieros de Nokia habían desarrollado conceptos que anticipaban el smartphone moderno. Sin embargo, la organización interna de Nokia estaba tan fragmentada en divisiones competitivas que ningún proyecto de innovación radical podía avanzar sin amenazar los ingresos de alguna división existente. Para 2013, Nokia había vendido su división de teléfonos a Microsoft por $5.4 millones, una fracción infinitesimal de lo que había valido 6 años antes. Lo que destruyó a Nokia no fue la falta de talento técnico ni la falta de visión sobre el futuro del mercado. Fue una cultura organizacional donde la honestidad ascendente, decirle a los superiores lo que realmente estaba pasando, era tan peligrosa para la carrera individual que nadie lo hacía. Los mandos intermedios reportaban optimismo hacia arriba, aunque las señales del mercado fueran devastadoras. Y la dirección tomó decisiones basadas en información que sus propios empleados sabían que era incompleta. Lo que Kodak, Blockbuster y Nokia tienen en común con Polaroid, Sears, Borders y Toys R Us no es la industria ni el momento histórico, es el mecanismo de muerte. Todas estas empresas alcanzaron un punto donde su modelo de negocio actual generaba tanto dinero y tanto poder organizacional que cualquier propuesta de canibalizarlo internamente encontraba una resistencia institucional imposible de superar. Los directivos que proponían destruir lo que funcionaba para construir lo que funcionaría eran percibidos como amenazas, no como innovadores. Los datos que indicaban la dirección correcta eran reinterpretados o ignorados porque contradecían los intereses de quienes tenían poder en ese momento. Y la innovación disruptiva que eventualmente las destruyó llegó de afuera precisamente porque adentro nadie tenía el incentivo para desarrollarla. La lección práctica para cualquier persona construyendo algo hoy, una empresa, un canal, una marca personal, un servicio, es esta. El momento en que tu modelo actual funciona mejor es exactamente el momento en que debes empezar a cuestionarlo.
porque cuando el mercado te fuerce a cambiarlo, ya será demasiado tarde para hacerlo de manera ordenada. El mayor enemigo de tu futuro no es la competencia externa, es el éxito presente que te hace sentir que el cambio puede esperar. Si esta historia te ha dado una perspectiva diferente sobre el peligro real que representa el éxito para la innovación, compártela con alguien que esté construyendo algo y que necesite escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que le pasó a Kodak no fue un accidente ni una tragedia inevitable. Fue una elección tomada repetidamente de proteger el presente a costa del futuro. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar el caso exactamente opuesto. Empresas que destruyeron deliberadamente su propio modelo de negocio antes de que el mercado lo hiciera por ellas y que hoy dominan sus industrias precisamente por esa valentía. Gracias por estar aquí. La cámara digital que destruyó Kodak estaba guardada en un cajón de su propia empresa. Esa es la imagen más honesta del miedo corporativo que la historia de los negocios ha producido.